Buenos días, iglesia. Qué maravilloso momento para poder nosotros venir a orar y decirle a Papá Dios que aquí estamos. Así que lo invito a que usted cierre sus ojos y vamos a orar en esta mañana. Amado Dios y Padre Rey del cielo, Señor Jesús y Espíritu Santo, ustedes tres que son un solo Dios, aquí presento mi vida y la junto con la de mis hermanos que hoy nos unimos en oración para clamar, para hablar, para pedir, para que nos escuches, Señor. Para decirte, Señor, que somos tus hijos y como tus hijos venimos a la casa del Rey, a la casa de Papá para hablar con Él y exclamarle, mostrarle, Señor, lo que está pasando en nuestras vidas, en nuestro día a día, en nuestras semanas, en nuestro vivir diario, lo que pasa con nosotros, con nuestros esposos, esposas, hijos, hijas, nuestros trabajos, nuestros colegios, universidades. Aquí estamos, tal y como nos creaste. Del polvo nos hiciste, Señor. Así que seguimos siendo vulnerables. Así que seguimos siendo, Señor, la humanidad en la cual tú creaste para tener un Dios supremo que nunca nos suelte de su mano. Que en nuestras mentes y en nuestros corazones no se nos olvide que debemos estar aferrados a tu mano, que debemos depender de un Dios. Porque tú sin nosotros sigues siendo Dios, mas nosotros sin ti no somos nada. ¿Qué sería de la vida, de lo creado sin su creador, sin la persona que nos instruya a las razones por las cuales nos creó, que nos muestre el camino por las cuales nos creó, ese propósito en nuestras vidas? Por eso es que venimos delante de ti, Señor, cada día a buscar tu rostro, a seguir siendo guiados por tu mano poderosa, por tu voz, para escucharte. A veces tenemos tanta queja, a veces tenemos, Señor, tanto que decirte, pero se nos olvida que necesitamos un tiempo, Señor, también para escucharte, porque tu voz es importante, porque lo que tú nos estás diciendo merece ser escuchado para saber hacia dónde ir. Aquí están nuestras vidas, están las vidas de cada uno, Señor, de los que hoy te escuchan a través de esta oración, de los que, Señor, se unen conmigo para orarte y para decirte, aquí estamos, Señor. Toma nuestro corazón, tú conoces nuestras necesidades. La palabra dice, Señor, que tú sabes lo que nosotros necesitamos, sabes de qué necesitamos. Pero que necesitas que nosotros abramos nuestra boca para decírtelo. Que necesitas, Señor, que nosotros vengamos a postrar nuestro rostro, a doblar rodillas, a que nuestro corazón se humille delante de ti para decirte, toma hoy, Señor, mis palabras, que suban delante de tu trono y tus oídos las tengan en cuenta, porque necesitamos cada día más de ti. Necesitamos sanidad, necesitamos trabajo, necesitamos sabiduría, necesitamos, Señor, cada día paciencia, mansedumbre, fe, amor para con otras personas. Tal vez un poco de paz en nuestras vidas, en este corre-corre diario, Señor, en el cual el mundo está un poco más loco cada día, pero que nuestra vida se aferre, Señor, a la cruz, allá a tus pies, para sentir, Señor, esa tranquilidad, esa fe, porque aunque el mundo, Señor, se está debatiendo entre mercados financieros, Señor, que caen, entre cierres bancarios, entre, Señor, tantas cosas que están ocurriendo en el mundo, pero nuestra vida no depende de este mundo porque no somos de este mundo. Nuestra vida está allá arriba contigo. A eso nos aferramos, a la fe y a la esperanza de que con Cristo, Señor, tenemos un futuro. Así que, Señor, en este mundo estamos, pero no pertenecemos a Él. Solo nos resta esperar en tu promesa y estar aferrados a ti, que tú no nos sueltas de tu mano. Tú nos sigues protegiendo, cuidando, amando y sigues proveyendo en cada hogar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios.
fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me 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 fallarás, tú nunca me fallarás. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, 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 bueno es Dios. No me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Buenos días, Iglesia Tierra Deseable. Es para mí un honor poder estar en esta mañana compartiendo con ustedes una palabra que a mi vida personal realmente impactó. Así que quiero primero que usted me acompañe en su Biblia, en las Sagradas Escrituras, y abramos nuestras Biblias en el Salmo 29, un salmo que escribió David. De hecho, dice allí Cántico de David. Quiero leerlo rápidamente para que entremos a profundizar un poco esto. Salmo 29, verso 1. Ustedes los seres celestiales alaben al Señor. Ríndanle honor al Señor y proclamen su poder. Denle al Señor las alabanzas que merece su glorioso nombre. Adoren al Señor en su templo majestuoso. La voz del Señor retumba en los mares. El Dios glorioso resuena sobre el océano. El Señor está por encima de las muchas aguas. La voz del Señor muestra su poder. La voz del Señor muestra su gloria. La voz del Señor rompe los cedros. El Señor rompe los cedros del Líbano. Él mueve las montañas más grandes. El Líbano lo hace saltar como un becerro. Al Sirión lo hace saltar como un toro salvaje. La voz del Señor hace brillar relámpagos brillantes. La voz del Señor hace temblar al desierto. La voz del Señor hace temblar al desierto de Cades. La voz del Señor hace vibrar a los árboles más fuertes y sacude las hojas de todos los árboles del bosque. En su templo todo el mundo alaba su gloria. El Señor reina sobre el diluvio. El Señor se sienta en su trono a reinar para siempre. Que el Señor proteja a su pueblo y lo bendiga el Señor brindándole paz. Este es el salmo que escribió David, Salmo 29. Y cuando empecé a profundizar un poco sobre este salmo, llegué a la conclusión y decidí nombrar esta palabra como una conversación con Dios. Y de pronto ustedes se preguntarán, ¿por qué una conversación con Dios si es un cántico? Es como una alabanza que está haciendo David al Señor. Y en algunas versiones esta palabra lleva como título Gloria y Poder. En la versión PDT dice alaben al Señor, y es como David invitando a alabar a Dios. Pero empecé a profundizar y me di cuenta que esto era más una conversación con Dios. Era una conversación, una charla que estaba teniendo David con Dios. Cuando él la escribió, cuando se sentó a hacer este salmo, me imagino esa conversación que David tuvo con Dios. Y descubrí que era una forma diferente de conversar el salmista con Dios. Y de pronto a veces a nosotros los salmistas, los adoradores, nos hace falta tener esto, esas charlas con Dios. Este siervo en cada uno de sus salmos, porque escribió muchos y diferentes momentos,
tuvo diferentes salmos y eran diferentes formas de lo que estaba viviendo. En algunas estaba en plena batalla, en otras estaba en un momento de angustia, y fueron diferentes salmos que escribió para diferentes momentos, pero este me llamó la atención, que era más una conversación con Dios. Cuando él está haciendo este salmo, está conversando con Dios, y allí en el Salmo 29, desde su título hasta el final podríamos decir que fue como un poema, un cántico, una exaltación, una carta de admiración a Dios. Y fue como sentarse, y cuando la escribió estaba reconociendo que su voz hacía brillar los truenos, que se escuchaba en el desierto, que hacía temblar los cedros del Líbano, que se escuchaba en el rugir del mar. Me imagino escribiendo este poema como en forma de canción para que se hiciera. Pero a medida que empecé a adentrarme aquí en el Salmo, empecé a como a estudiarlo, descubrí que este salmista, cuando se sentó a hacerla, no fue primero escribiendo como un poema, no fue escribiendo una canción, no fue plasmando un escrito. Fue primero que tuvo una conversación con Dios, fue como tenerlo ahí al lado y empezaron a hablar. Y luego está ahí en ese momento y le dice, arranca el salmo diciendo, ustedes seres celestiales, alaben al Señor. Estaba en esa presencia de Dios y le está diciendo a sus ángeles, alábenlo. Miren que no está invitando al pueblo a alabarlo, no era una canción donde estuviera diciendo, vamos a alabar a Dios. Estaba diciendo, ustedes alaben como seres celestiales a Dios, porque Él merece honor, porque Él merece gloria, porque debemos rendirle ese honor, porque debemos darle lo que Él merece. Y luego está diciéndole allí al Señor que le demos alabanza por su glorioso nombre, que le adoremos en su templo. Y de ahí para allá, es decir, del 3 hacia abajo, empieza a hablar de la voz del Señor en diferentes momentos y en diferentes lugares. Y esta conversación se volvió un poco más estrecha del 3 para abajo, como si se conocieran de tiempos pasados, como si entre los dos se hubiesen contado parte de su vida, como si Dios y David estuvieran en esa conversación, pero ya conocían su pasado, ya se sabía lo que los dos tenían, ¿cierto? Era una conversación estrecha, íntima. Y de hecho, algunas versiones bíblicas nombran este salmo como la poderosa voz de Dios, en otras versiones. Y un David que exalta a Dios por su poder, por su hermosura, por su nombre, y después de esto empieza a describir del 3 para abajo la voz del arquitecto del universo. ¿Y por qué digo la voz del arquitecto del universo? Porque David empieza allí a hablar de cosas maravillosas que hay hechas por la mano de Dios. Un desierto, un mar, un trueno, un árbol, ¿cierto? Y empieza a hablar allí de esto, de lo que el arquitecto había hecho en diferentes momentos, pero con un trasfondo increíble, porque empieza a nombrar esos sitios y referencias bíblicas que todo el pueblo de Israel podía entender, pero que no entendían lo que había pasado allí. Un momento, ¿cómo así? Y esto es lo importante, y para mí fue como un en la cabeza, porque David está hablando. Al principio pensé que era una canción que estaba escribiendo, luego me entendí que no era una canción, que fue una conversación que él tuvo con Dios. Pero no solo era una conversación de momentos y de sitios icónicos que para el pueblo podían entender, sino que más allá David sí entendió qué era lo que había allí ocurrido en esas referencias bíblicas que David estaba dejando plasmado hacia futuro. Y podía entender que esto que había ocurrido allí era algo que el Señor ya le había contado a David de su pasado, no del pasado de David, del pasado de Dios con generaciones anteriores. Allí en el Salmo empieza a hablar de los montes de Hermón, de los montes del Líbano, de cómo mueve las montañas, cómo las hace brincar como becerros. Pues esos montes el pueblo ya los conocía, el pueblo ya había pasado por allí. Habla también del desierto y también habla del desierto de Cádiz. Y lo nombra puntualmente. Y yo dije, ¿por qué lo nombra puntualmente David allí? ¿Qué tiene que ver esto? Y era ese pasado que entre Dios y David se habían hablado. Y resulta que en el desierto de Cádiz sucedieron cosas muy importantes. El desierto de Cádiz es un desierto que está a unos cuantos kilómetros de Israel.
Y es un desierto que contiene un oasis. Normalmente cuando estamos en un desierto lo que quisiéramos es el agua, tener como ese refrigerio. Y este desierto lo contiene. Segundo, es el desierto donde el pueblo pasó gran parte de sus 40 años en el desierto, la pasaron allí. Imagínense cuántos hechos ocurrieron allí. Y fue allí donde Dios les dijo que podían entrar a la tierra prometida y ellos se rebelaron. Fue en ese desierto donde Dios les dijo, miren, allí está la tierra prometida, la tierra que yo les dije que les iba a dar, es allí donde ustedes van a entrar. Mas el pueblo se rebeló en ese lugar y no querían entrar. Fue allí donde Moisés llegó y les dijo, venga, necesito unos hombres que vayan y miren la tierra a la que vamos a entrar. Dentro de esos estaba Josué y Caleb, ¿cierto? Dos hombres que volvieron con buenas noticias. Y allí también fue el momento donde Moisés, el pueblo lo tenía que tenemos sed, y Moisés golpea la peña 2 veces. Y de allí él ya solo puede ver la tierra prometida, mas no entra en ella. Fueron todos estos momentos que el pueblo tuvo allí con Dios. Fueron esos momentos en los cuales se vivieron allí y me pareció curioso cómo David los nombra allí. Cuando me di cuenta de todos estos hechos de lo que la historia relataba a través de este salmo, me llevó a ponerme en los zapatos de David y ver que era una conversación tan íntima que tenía con Dios para entender la persona con la que estaba hablando. O sea, fue entrar en ese momento de intimidad con Dios y que Dios le mostrara a David todo este pasado, pero mostrarle que más que eso, en el desierto sigue estando él. Porque fueron momentos que el pueblo vivió, pero Dios le está diciendo, pero yo estuve allí. Y le está diciendo, mira, tu voz se hace brillar en los relámpagos. Recordemos que el pueblo andó por el desierto, tenían una nube en el día, una columna de fuego en la noche. Allí estaba Dios, su voz estaba allí. Cuando pasaron por los oasis y podía el pueblo refrescarse y ver los cedros del Líbano, son unos montes que están alrededor de Israel, más o menos de 2.800 metros, pero que Israel al día de hoy puede saber que su historia está ahí, Dios sigue estando ahí. Y fue esa relación tan estrecha, esa conversación en lo que estaban hablando de tantas cosas, que Dios le dice, mira, en todo momento yo estoy ahí, mi voz está en todo momento. Cuando nosotros pasamos por el desierto, Dios está ahí. Lo que pasa es que a veces no tenemos ese momento de paz interior para callar lo que nos está agitando y escuchar que Dios está en el sonido del agua, en el sonido de los mares, en el sonido de la lluvia. Cuando estamos tan agitados y que nos encontremos en un momento de soledad y podamos tener a la naturaleza alrededor nuestro y escuchar que Dios sopla y su voz se escucha en el viento, en las aguas, en la lluvia, en un relámpago. Dice aquí David que su voz es tan potente que hace brillar los relámpagos. Y a veces como que un relámpago nos da susto, pero es escuchar a ese Dios maravilloso donde está diciendo, yo soy. Es esa autoridad que Dios está ahí en medio del desierto. Y es escuchar la voz de Dios diciendo, oye, aquí estoy. En todo momento Dios estuvo con el pueblo y hoy por hoy está con su iglesia, hoy por hoy está con mi vida, hoy por hoy cuando estemos en el desierto, cuando estemos en las pruebas. Hagamos un momento de silencio para escuchar su voz. Hagamos un momento de silencio para decir, aquí estás, quiero escucharte. Y eso fue lo que David hizo en este salmo. Tal vez preparándose para lo que siguiera, tal vez preparándose para los siguientes desiertos que él tuviera, pero ahí estuvo David. Y todo esto este salmo lo termina diciendo que el Señor proteja a su pueblo. Él ya sabía la historia, pero aún le sigue diciendo, sigue protegiendo a tu pueblo a perpetuidad. Y lo bendiga el Señor, brindándole paz. En un mundo tan caótico como el que tenemos hoy por hoy, a veces nos hace falta eso. Que Dios nos brinde paz, tranquilidad, que nos calme, que nos apacigüe. Cierra allí tus ojos y dile, papá Dios, aquí estoy. Y tengamos esa conversación tal cual como la tuvo David. Aquí estoy, Señor. Tal vez David no era el mejor escritor, pero sí era la persona que tuvo unas conversaciones contigo que marcaron la diferencia.
No por nada llegó a ser llamado conforme a tu corazón. Hoy quiero entrar en ese lugar que es tu presencia y decirte, Señor, aquí estoy. Aquí está mi corazón, mi vida. Tú me conoces, tú conoces mi pasado. Ahora yo quiero entrar en intimidad, en una conversación contigo y conocer el tuyo. Que me muestres, Señor, el Dios que has sido, el Dios que eres y el Dios que serás. Porque desiertos no serán para siempre. Porque momentos de alegría no serán para siempre. Pero en todos ellos estés tú. Que tu voz sea, Señor, audible. Que tu voz sea escuchada en mi corazón, en tu palabra, para guiarme siempre por ella. En este momento, Señor, devocional, que entremos en una intimidad contigo y podamos sentir tu presencia, tu voz. Dame paz, Señor, en los momentos de tribulación. Que mi alma no se atribule. Que mi alma, Señor, no se agite, sino por el contrario, entre en tu presencia y tenga paz, tenga confianza, tenga fe, tenga regocijo, tenga esperanza. Tenga, Señor, puesto mis ojos en el autor y consumador de la fe que se llama Jesucristo. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, muchas gracias, Espíritu Santo, por estos momentos en los que puedo hablar contigo, en poder tener una conversación con Dios. Amén y amén. Iglesia, gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. Recuerda que tenemos nuestros devocionales de lunes a viernes, así que si no te quieres perder de ninguno de ellos, suscríbete y activa la campanita. También queremos leerte. Déjanos tus mensajes aquí abajo en la caja de comentarios. Dios te bendiga.